Buenos días chicos, en este video continuamos con la corrección del ejercicio 11. Vamos por el H, vamos con el A. Miramos los datos que tenemos, nos pide calcular el área y el perímetro. Para el área vamos a necesitar los tres lados. Y para el perímetro, para el perímetro vamos a necesitar los tres lados y para el área la base y la altura. Bien, arrancamos a resolver todo. Acá abajo dice que el ángulo B mide 90 grados, quiere decir que este ángulo de acá es un ángulo recto. Bien, vamos a tratar de despejar lo primero que tenemos a mano. Acá lo primero que podemos despejar es el H. Entonces vamos con eso. Tengo un ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Voy a usar el seno de 65. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De acá simplemente despejo multiplicando. Y me da el valor de H. Seno de 65 por 18. Eso me da 16,313, es decir, 31 centímetros es lo que vale H. Vamos a calcular ahora, ya tengo esto, es importante. Este es un triángulo rectángulo que es el que acabo de mirar. Acá tengo otro triángulo rectángulo. Y el mayor, el grande, también es rectángulo. Así que ahora vamos a ver cómo podemos calcular los otros lados. Fíjense. Si yo miro este ángulo de 65 dentro de este triángulo rectángulo, este lado de acá abajo, AC, va a ser la hipotenusa y el 18 va a ser el cateto adyacente del triángulo rectángulo grande. Entonces, voy a usar el coseno de 65, pero en el triángulo grande. Es el cateto adyacente, que es 18, sobre la hipotenusa, que es AC, todo este lado. De acá despejo AC, lo paso multiplicando, lo despejo multiplicando, y despejo dividiendo el coseno. (18 dividido el coseno de 65) me da 42,59. Eso me da el lado de abajo. Y ahora me estaría faltando este lado de acá para completar todo. También puedo mirar. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y aplicar la tangente de 65 grados en el triángulo grande. La tangente de 65 es cateto opuesto, que es BC, sobre el cateto adyacente, que es 18, despejo. Tangente de 65 por 18 me da 38,60. Ya tengo todos los lados. Ahora solamente me falta calcular el área. Ustedes lo pueden haber hecho por otro camino, porque por ejemplo con este ángulo podía sacar este chiquito, con este chiquito sacaba este de acá, y con este de acá, y la hipotenusa que la tenía, encontraba este pedacito, con este pedacito, sumaba. Es lo mismo, más trabajo quizá, pero también llegó al resultado. Entonces ahora necesito el área. Para el área es la base, es decir, 42,59 centímetros por la altura, que nos dio 16,31 sobre 2, porque es un triángulo. 42,59 por 16,31 dividido 2. Y esto me da 347,32 centímetros cuadrados. Al hacer centímetros por centímetro, me da centímetros cuadrados. El perímetro simplemente va a ser la suma de estos lados, es decir, 42,59 centímetros más 38,60 centímetros más 18 centímetros. Los lados
del triángulo. 42,59 más 38,60 más 18. Y eso me da 99,19 centímetros. Ese es el perímetro. Y este es el área. Esas son las respuestas. Ahora vamos a ir al de al lado que vamos a necesitar lugar. En el B tenemos el triángulo rojo, del cual queremos calcular el área. Vamos a hacer la base por la altura. Esta es la altura, está externa al triángulo. Y esta es la base, AC. Y el perímetro que va a ser este lado más este más este. Hay un dato importante que dice que AB es igual a AC, es decir, este lado es igual a este. Por lo tanto, este ángulo es igual a este, es decir, esto es 35. Y si yo tengo que este es 35, este va a ser 180 menos este 35 menos este 35, pues ya lo hago. Esto me da 110 grados. Si tengo 110 grados, ¿por qué estoy queriendo llegar a esto? Porque tengo un triángulo rectángulo acá y un triángulo rectángulo acá y voy a ver cómo calculo. ¿Está bien? Con este lado y este ángulo, en este triángulo grande, puedo calcular la altura. Vamos a empezar con eso. Esta es la hipotenusa de este triángulo y este es el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a usar seno de 35 es igual al cateto opuesto que es h sobre la hipotenusa que es 28. Esto me va a dar seno de 35 por 28 es igual a la altura, es decir, que la altura me va a dar 16,06 centímetros. Esto ya lo tengo ahora. Esto es 16,06. Bien, vamos a marcar la primera solución. Pero ahora en este triángulo yo no puedo aplicar trigonometría porque no es rectángulo, pero en este sí. Y con esta altura y este ángulo que vale 70, porque entre los dos suman 180, tengo el cateto opuesto y quiero hallar la hipotenusa, que es el lado que me falta, porque cuando tenga este lado, este es igual. Entonces yo tengo que en un ángulo de 70, tengo el cateto opuesto y quiero hallar la hipotenusa, voy a volver a usar el seno de 70, es igual a 16,06 sobre AB. Despejo el AB como corresponde y AB me da 16,06 dividido el seno de 70. 17,09. Entonces ya tengo el AB, que es igual a este también. Tengo este, este y este. Y también tengo la altura. Ya puedo calcular todo. Vamos a empezar con el área. El área es la base, es decir, 17,09, que mide lo mismo que este, por la altura, que es 16,06, sobre 2, 17,09 por 16,06 dividido 2, y esto me da 137,23 centímetros cuadrados. Perdonen que acá por falta de lugar no fui poniendo los centímetros. El perímetro va a ser la suma de los lados, es decir, este lado dos veces, 2 por 17,09 centímetros, más el otro lado que es 28. Y esto nos da 62,18 centímetros el perímetro. Entonces estas son las dos respuestas, el área y el perímetro. Con eso terminamos este problema. En el ejercicio I se nos pide calcular X. Yo voy a observar que tengo un triángulo rectángulo acá,
y acá puedo aplicar trigonometría y acá también. Entonces, con este triángulo rectángulo puedo calcular este pedazo, que lo voy a llamar x1. Y con el otro triángulo puedo calcular el otro pedazo, que lo voy a llamar x2. Y después puedo sumar esos dos y obtener x. Vamos a hacerlo. Del triángulo tengo el cateto opuesto y quiero el adyacente. Tangente de 26 es igual a 20 sobre x. Despejo la x y me da 20 sobre tangente de 26, lo que nos da 41,006, es decir, 0,1 centímetros. Acá no tenemos centímetros, perdón. Yo acá calculé el x1, disculpen, no es x completo. Lo mismo del otro lado. Si yo uso la tangente, tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de 38 esta vez, es igual a 20 sobre x2, o sea que x2 es igual a 20 sobre la tangente de 38. Saco la cuenta, 20 dividido la tangente de 38. Esto me da 25,598,60. Bien, para tener el valor de x, voy a hacer 41,01 más 25,060. Y eso me da 66,61. Ese es el resultado del valor de x. Vamos con un problema más. El J. Desde un supermercado se observa la terraza de un rascacielos. El edificio. Supermercado. De 527 metros de altura. Bajo un ángulo de 42 grados. Esto es un ángulo de elevación, porque estoy abajo, elevo la vista y miro la terraza del rascacielos. Calcula la distancia que hay entre el supermercado hasta la puerta del rascacielos. Quiero esta medida. Bien. En mi triángulo tengo el cateto opuesto, quiero hallar el cateto adyacente, voy a usar la tangente. Acá lo importante es que interpretemos bien los datos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos va a quedar x es igual a 527 sobre la tangente de 42, que bastará con hacer la cuenta. Y nos da 585,29 metros. Esa es la distancia desde la puerta del supermercado hasta la puerta del rascacielos. Ramiro está volando su barrilete. Y le gustaría saber qué altura alcanza. Acá está Ramiro. La altura que alcanza es esta. La sombra, esto está mal, la sombra de la sombra, ¿no? Del barrilete comienza a sus pies y termina a 6,7 metros. Ahí va a estar la sombra del barrilete, ¿verdad? Y el ángulo que forma con el suelo, que forma el cable del barrilete con el suelo, es de 39 grados. También la tangente, tengo el cateto puesto. Y la sombra, que es el cateto adyacente, tangente. ¿De quién? De 39 grados es igual a x sobre 6,7. Simplemente despejo el 6,7. Saco la cuenta. Tangente de 39 por 6,7. Y me da 5,425, es decir, 43 metros. Esa es la altura del barrilete que está remontando Ramiro.
Seguimos con el ejercicio L. Dice calcula la base X de la siguiente figura, construida con dos triángulos rectángulos. Bien, es parecido a alguno que ya hicimos. Vamos a calcular esto como x1, esto como x2, aprovechando los triángulos rectángulos en los que sí sabemos calcular. Tengo de este ángulo el cateto opuesto y quiero el cateto adyacente, es decir, voy a usar la tangente de 60, que me va a dar 30 sobre x. De acá voy a despejar x, 30 sobre la tangente de 60. Y esto me da 17,32. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. La tangente de 35 grados, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es 15 sobre, esto era x1, disculpen, sobre x2. Despejo de acá el x2, 15 sobre la tangente de 35 grados. Y esto me va a dar x2 igual a 15 dividido tangente de 35 grados. Esto me da 21,42. Para calcular el valor de x voy a hacer x1 más x2. Es decir, esto me va a dar 17,32 más 21,42. Y esto me da 38,74. Esa es la medida de x, la longitud de x. Vamos ahora con el ejercicio M. Observo la figura, tengo dos ángulos iguales. Si este ángulo es igual a este lado es igual a este, es decir que esto también mide 6 centímetros, se me pide calcular las incógnitas, es decir, el alfa y el h. Yo voy a mirar un triángulo rectángulo de estos dos, total son iguales, y ahí voy a calcular. ¿Cómo voy a calcular? También me piden hallar x, disculpen. Tengo una manera de calcular rápido el alfa, o calcular esto. Esperen que voy a limpiar la figura. Este ángulo que está acá es la mitad de 35, entonces yo hago 35 grados dividido 2, eso me da 17 grados 30 minutos. Puedo trabajar con este triángulo con ese dato. O calcular el alfa, que es facilísimo. Si a 180 le resto los 35, me da el doble de alfa, este pedazo y este pedazo. Lo divido por 2 y me da 72 grados 30 minutos el alfa. Ya tengo calculada la primera incógnita. Alfa es igual a 72 grados 30 minutos. Bueno, puedo calcular con cualquiera de esos dos. Voy a elegir el de abajo. Entonces, en este triángulo, con este ángulo, voy a hacer tengo la hipotenusa y supongamos que quiero calcular la altura. Entonces tengo cateto opuesto, hipotenusa, seno. Seno de 72 grados 30 minutos es igual a cateto opuesto, que es h, sobre 6. De acá despejo simplemente multiplicando. Voy a hacer directamente la cuenta, ya estamos grandes. Seno de 72 grados 30 minutos por 6. Esperen que me equivoqué. Seno de 72 grados 30 minutos por 6. Eso me da que la altura es 5,72 centímetros. Ya tengo la altura también. Y para calcular este pedacito, que luego lo multiplico por 2 y me da la x, le voy a poner x1 de nombre. Voy a calcular x1, tengo el cateto adyacente, quiero calcular el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Voy a usar el coseno de 72 grados 30 minutos, es igual a x1 sobre 6. Despejo de acá directamente, voy a hacer la cuenta, coseno de 72 grados 30 minutos por 6. Y eso me da que x1 es igual a 1,84, o sea, 1,80 centímetros. Eso es el x1, que para sacar el x lo multiplicaré por 2. 1,80 por 2. Esto me va a dar 3,6.
centímetros me da el X, que es la base. Ya tengo la base, tengo la altura y tengo el ángulo. Ya calculé todas las incógnitas. Vamos con el n, parecido al anterior también. Si este lado es igual a este ángulo es igual a este, o sea que alfa es 70 grados. Ustedes me entienden que esto es un triángulo isósceles, y los triángulos isósceles tienen igual lado, pero también igual ángulo, con, digamos, los ángulos correspondientes a los lados iguales. Si esto es 70 y esto es 70, sacar el alfa es muy sencillo, perdón, el beta, porque va a ser 180 menos 2 veces el 70. ¿Se entiende? Como que me pudieran contestar. Y esto me da 40, o sea que este ángulo de acá es 40 grados todo completo. Ya tenemos el alfa que falta y el beta, los dos ángulos. Nos está faltando la altura y la parte de abajo. Para la altura, miro 70, tengo 10, cateto opuesto, hipotenusa, seno. Seno de 70 grados igual a h sobre 10. De acá despejo multiplicando el 10 y me queda seno de 70 por 10, me da el h. 9,396, es decir, 9,40. Miren que se tildó un poquito. Centímetros el h. Y por último nos falta el x, hacemos la clásica del x1, que es la mitad, porque esto al ser isósceles la altura lo divide en la mitad. Y entonces vamos con eso. Yo tengo este que es 70, vamos a ponerle acá x1, perdón. Este que es 70, este que es la hipotenusa, y quiero calcular el cateto adyacente, va a ser el coseno de 70 esta vez. Igual a x1, perdón, a h, a x1, cateto adyacente sobre hipotenusa que es 10. De acá despejo, simplemente haciendo coseno de 70 por 10, eso me da 3,42 igual a x1. Lo multiplico por 2 para obtener el x. X es igual a 3,42 por 2. Eso me da 6,84. Y ahí obtuve la última incógnita que me faltaba, que era el x, que es esto que está acá. Vamos a borrar todo esto que está acá. Y ahí tienen resuelto todo lo que se nos pide de ese triángulo. Bueno, y acá llegamos al último ejercicio, bastante similar a los anteriores. Ahora tenemos 4, un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, es decir, esto igual a esto y esto igual a esto, es decir, esto es 30. Y esto va a ser la mitad, es decir, esto va a ser 2 metros, este pedacito. ¿Sí? Entonces voy a tener un triangulito de 30 con x acá arriba, y acá tengo 2 metros, y acá tengo h, bastante sencillo, seno y coseno, tangente para calcular. Vamos a empezar con el h. Quiero calcular el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, voy a usar la tangente. Tangente de 30 grados es igual a h sobre 20, simplemente despejo el 20, es decir, h me va a dar la tangente de 30 por 20. Es decir, 11,547, 11,55 centímetros. Metros es acá, perdone. Ya tengo el h. Ahora me está faltando el x. Tengo el cateto adyacente, quiero la hipotenusa. Va a ser el coseno de 30 grados. Cateto adyacente es 2. Acá puse 20, disculpen. Está todo mal, vamos de nuevo. Borro. Ahí es 2. Y volvemos a calcular. Cosas que pasan. Era medio grande, 11. Eso por apurada. Tangente de 30 por 2. No, esta quedaba arriba. Vamos de nuevo. 1,15. Nos da el h. 1,15 metros. Eso nos dio el h. Vamos a calcular este. Entonces estábamos el coseno
de 30 es cateto adyacente, que es 2 sobre x. Para despejar la x paso, despejo el x multiplicando y despejo el coseno de 30 dividiendo. Nos queda que x es igual a 2 dividido el coseno de 30. Eso nos da 2,39, es decir, 2,31 metros. Y terminé el ejercicio porque se me pide esta medida y ya las tengo. Bien, con esto terminamos los problemas de trigonometría usando las razones trigonométricas o la resolución de triángulo rectángulo. Nos vemos en próximos videos.